Bonsái es una palabra de origen japonés que significa literalmente árbol en maceta de partes bajas, un arte oriental que se ha extendido a lo largo de los años y que también ha llegado a Cuba. Dani, y los bonsáis no son genéticamente empequeñecidos, sino que su forma se logra a través de varias técnicas como el trasplante, la poda de hojas, tallos y raíces y el alambrado, lo que disminuye considerablemente el tamaño que alcanzarían en condiciones naturales. Sí, Leo, por eso desde el balcón hoy estamos en el Centro Cultural Huella, justo en el corazón de la ciudad de Las Tunas, para conocer sobre un club de bonsáis y su protagonista, Wilner Rondón Peña, nos habla al respecto. Somos aquel tiempo 10 personas, la mayoría no tenían plantas, tenían árboles que no estaban trabajados y entonces empezamos a trabajarlo ahí a la forma del bonsái tradicional japonés sobre la base de 3 técnicas, de 3 escuelas, que sería la lineal al vacío, la formosa y la contemporánea. O sea, en esas 3 escuelas está formado el Club de Bonsái de Las Tunas. Entonces empezamos a estructurar el club, ya porque habían ingenieros agrónomos, habían personas que ya tenían un conocimiento del sustrato, de las tierras, de la taxonomía como tal de los árboles, y ahí empezamos a crear un equipo de trabajo que tuviera que ver todo alrededor con todo lo que tuviera que ver con los árboles, o sea, no solamente bonsái, que supieran identificar los árboles, la forma que se trabaja en la naturaleza para después llevarla a las macetas, y el sustrato, que es muy importante porque el sustrato que conocemos acá no es el mismo que se usa en Japón. El que se usa en Japón es Akadamikirium, entonces tratamos de hacer lo mismo. O sea, el sustrato japonés es tierra roja, es un mineral que se fusiona a alta temperatura y sale ese sustrato y después se liga con el otro y así hace como un compost, como hacemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Llevamos la misma proporción, o sea, 70% de porosidad, que es el arenón, y el otro 30% de compost. Y ese compost va elaborado según la planta de donde vive, donde es endémica o autóctona, donde está situada, para no hacerle daño. Después vamos cambiando poco a poco para acelerarle un poquito más el proceso de crecimiento. Se va todos los días, se revisa el árbol, se monitorea, como decimos, se riega, porque el riego también es importante. Nosotros dosificamos el agua que le echamos al bonsái. No solamente el agua lluvia ni el agua de la calle, nosotros ligamos el agua de aire acondicionado con el agua de pozo y el agua de la calle, esa dosificación, por el problema de los minerales, por el problema del nitrógeno y todo eso. Dice, por pasión, empecé a investigar casi todas las escuelas, me sé 18 escuelas japonesas, son muchas, pero me sé 18. Y me sé bastante bien todas las escuelas. Y de ahí que yo logré aprenderme las 18, entonces fue cuando empezó el club. O sea, Otoniel me dijo y yo, bueno, ya ahora sí creo que estoy preparado, porque a pesar del bonsái, como te había dicho, las 18 escuelas te hablan de todo, o sea, te hablan del sustrato que lleva, y es muy difícil porque los árboles generalmente que tú busques en otros países no son los mismos de Cuba. Entonces lo que me dediqué un poco fue a trabajar los endémicos cubanos, o sea, a investigar sobre los endémicos para ver cuál era la forma para llegar a un bonsái sin hacerle daño al árbol. El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años como objeto de culto para los monjes taoístas. Ellos lo veían con cierta connotación espiritual y religiosa, y es que tenían un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Claro, Leo, por eso se pensaba como tradición que quienes tenían la capacidad de conservar un árbol en una maceta tenían asegurada la eternidad. Bueno, aquí tengo el Elgaria cubensis como árbol principal, que es el endémico tunero, o sea, que es muy excelente para hacer un bonsái,
porque cuando lo ves en la naturaleza, o sea, el árbol es de observación. Cuando tú empiezas a observar un árbol para poderlo trabajar entonces en una maceta, generalmente tiene las ramas que hacen falta. El tronco, o sea, el nevar y la parte de abajo es bastante gruesa y hace conicidad, hasta lápiz. Ese es uno de los árboles principales que yo he trabajado. Porque he investigado sobre él y es un árbol, como te decía, endémico tunero, donde muchas provincias, amigos que tengo en provincias no lo conocen. Yo ya he donado algunos para allá. Y es un árbol muy característico, ¿sabes? No es, como yo digo yo, en un bosque se identifica súper rápido, porque la madera no es carmelita, oscura, así como los otros árboles. La madera es verde, y cuando lleva mucho tiempo ya que el árbol es longevo, se pone amarilla. Amarilla como si lo hubieran pintado con colores, ¿no? Las hojas son en forma de corazón, con el peciolo largo, y las flores son amarillas. Y hojas caducas, que eso es importante, porque hay una técnica que es el okidachi, la escoba, que se pone con hoja o sin hoja. Entonces este árbol lo que hace es darme esa posibilidad, que puedo ponerlo así sin hoja o puedo poner las ramas con disposición. Yo lo veo como más de conocimiento que de tiempo, porque cuando tú te lees un libro de bonsái, siempre se habla de los años del bonsái, que tiene tantos años. Nosotros no trabajamos con la edad de los árboles. O sea, cuando preguntan qué edad tiene, generalmente las personas del club no te dicen. O sea, te dicen cuánto tú crees, porque trabajamos por lo que aparenta. Entonces, por eso es que es tan complicado, porque tienes que aprender muchas cosas, y más nosotros que, te digo porque me incluyo, que no soy estudiante de agronomía, no he estudiado nada de eso, es empírico lo que hago. Y entonces hay que estudiar mucho para poder conocer todo lo que tiene que ver acerca de los árboles, porque si no haces daño a la naturaleza. Y el objetivo de nosotros, de lo que hacemos bonsái, es no hacer daño. Simplemente es cogerlo como un estilo, como una forma de conservación. O sea, tú traes el árbol, lo haces una obra de arte. Ese árbol, cuando lo tienes en tu casa, lo vas a cuidar extremo porque lleva trabajo, lleva conocimiento. Después ese árbol florece, y cuando fructifica esas frutas, tú las semillas, tú las siembras, y lo que hace es hacer un árbol inmenso. Ella no se queda pequeño, o sea, el bonsái no sale de semillas, o sea, se hace. Una de las peculiaridades del Club Bonsái de Las Tunas es que ellos no miden el tiempo, sino las peculiaridades y características de cada planta, y que sus trabajadores son los que construyen con esfuerzos propios los maceteros, con características propias de cada planta y de la forma que pretenda dársele en su vida adulta. Surgido hace ya 3 años, el Club de Bonsái Las Tunas radica justo en el Centro Cultural Huellas, donde además funciona la filial provincial de la Fundación Nicolás Guillén en Las Tunas. Este proyecto ha servido también como espacio de socialización y capacitación para quienes se interesan por este arte. Así ha sido a través de la realización de talleres, exposiciones y conversatorios con quienes se acercan hasta aquí. Y con este acercamiento a la naturaleza, Dani, ya nos vamos despidiendo porque no queda tiempo para más. Nos vemos dentro de 7 días para juntos seguir conociendo hechos, cotidianidad, que son noticias en el Balcón del Oriente Cubano. Síguenos en las plataformas oficiales de la Agencia Cubana de Noticias y en nuestra página en Facebook, Corresponsalía en Las Tunas de la ACN. Desde allí también nos pueden sugerir temas para nuevos espacios desde el balcón. Nosotros somos Dani y Leo, y desde hoy dejamos abiertas las puertas desde el balcón.